Recuerden que durante la administración del PAN, del PRI, incluso del PRD, mediante el Pacto por México, se entregaron contratos a varias empresas de generación de energía, en donde la más beneficiada fue Iberdrola. Pues justamente esta misma empresa está siendo acusada en España por manipulación de mercado, haciendo que los costos de la energía para el consumidor final se incrementen de forma artificial. Esto mediante manipulación de otras compañías, incluso a líderes de opinión, como les voy a mostrar incluso en la nota. Y es que, a ver, no decía justamente el pacto de Va por México, ese pacto que se generó de PRI, PAN, PRD, Verde y no sé qué más grupos, en el cual decían que los costos iban a reducir. Pues realmente no era así, porque incluso la empresa Iberdrola en México tiene ganancias de incluso hasta el 200%, a pesar de que esta misma empresa en otras partes del mundo tiene un promedio de cerca de ganancias del 15% y en nuestro país del 200%. Claro, también dejando de excepción a España, puesto que, como ya les menciono, estos personajes manipularon el mercado para de esa forma obtener una mayor cantidad de ganancias y cobrarle mucho más al consumidor de lo que realmente debieron haberle cobrado. Y además de ello, hay que señalar que unos meses atrás yo traje una nota igual en la cual mencionaba que esta misma empresa había incrementado los costos de la energía hasta el 100% durante un mes, bajo el argumento de que la generación de energía se estaba costando cara. Y aquí estamos viendo que realmente eso no se debió al tema de las condiciones, sino que se debió al tema de la manipulación de mercado, puesto que, como aquí se señala, la táctica que ellos utilizaron fue el espionaje y chantaje a compañías, pues que en las cuales operaron, al igual que a líderes de opinión. Esto es bastante lamentable, incluso líderes sociales, haciendo que de alguna forma ellos pudieran decir cuál es el costo final en el cual se iba a traducir para los consumidores la energía. Y esto mismo están haciendo en México. Por eso yo les he dicho, cuando alguien me dice es que si le dejas la producción de energía al sector privado ya no va a haber corrupción, eso es completamente falso, porque la corrupción es un ente que no parte de una organización, es un ente que parte de una persona y a lo mejor de grupos de personas. Esto significa que independientemente si es una empresa productora del Estado o del privado, siempre va a existir la posibilidad de que exista corrupción o que existan malos manejos, como en el caso de esta misma empresa que decidió chingarse a una gran cantidad de personas en España, lo mismo que intentan aplicar en México, porque en la zona fronteriza de nuestro país gran parte de la generación de energía es del sector privado. Y que también hay que decirlo, en ocasiones hay personas de la oposición o la derecha que cuando fue el tema del apagón le echaron la culpa al sector productivo de nuestro país, o sea, a Pemex, a la CFE, cuando realmente ese nicho de mercado en la zona fronteriza en nuestro país le correspondía al privado y ellos no quisieron generar más energía porque les salía muy costoso. Es aquí donde yo les destaco que el hecho de que el sector privado tenga el 100% de la producción de energía puede ser considerado terrible, porque ellos no van a ver por el bien de la gente, van a ver por el bien de sus bolsillos y de sus compañías, y al fin y al cabo pues ellos son los empresarios, no son la Madre Teresa de Calcuta. Por tales hechos, este tipo de actos creo que se tendrían que castigar y sobre todo revisar los contratos en México por tales elementos. Yo diría que todas las reformas que están impulsando por el actual gobierno de poder revocar contratos a empresas que no operen de manera justa es lo correcto, porque no podemos tener contratos en nuestro país que fueron firmados sí por los gobiernos de Enrique Peña Nieto, los gobiernos de Felipe Calderón, los gobiernos de quien se te venga en gana, y pues si fueron fraudulentos pues se tienen que eliminar y pues no se tiene que, y se tiene que reparar a nuestro país. Es así de simple. Todo esto pues no lo ha venido a colocar ninguno de los personajes líderes del PAN, ni del PRI, ni del PRD. No he visto a Marco Cortés, a Alito Moreno, a Zambrano, porque cuando se trata de temas de ciertas empresas en el exterior que relacionan a Morena o al presidente, siempre son los primeros en tuitear o en colocar en redes sociales. El día de hoy no lo están haciendo porque saben que estos personajes contrataron una empresa que manipula el mercado para joderse a miles o millones de personas a cambio de ellos engrosar sus bolsillos. Eso se los repito y se los recalco. Al fin y al cabo creo que lo que importa es que sí, que puede haber a lo mejor otras empresas además de la CFE en tema de generación de energía, pero esto no quiere decir que tenemos que joder a la CFE para que pues las empresas privadas sean las únicas que produzcan, porque vamos a tener problemas como estos de que se van a aprovechar y van a hacer relaciones con otras empresas del mismo ramo y realmente no va a haber una competencia de mercado. Lo que va a haber va a ser acuerdos entre esta misma empresa que van a decir, bueno, vamos a hacer como que jugamos en los costos, pero
realmente no van a estar dando un beneficio al consumidor, van a estar dando un beneficio a sus bolsillos, como lo que está pasando con las empresas gaseras. Gran parte de estas mismas lo que han hecho es que como el costo del mismo gas se ha venido incrementando, o del energético, como le quieran llamar, se ha venido incrementando, ellos en lugar de, digamos, ajustarlo a las condiciones de nuestro país, lo que han hecho es ajustarlo, incrementando los costos para ellos no perder sus ganancias, o tener las mismas ganancias que tenían antes. Esto significa que ellos están viendo por ellos antes que por la gente. Y les repito, esto es algo que ellos son empresarios, no son gobierno. Tales hechos, pues creo que en su criterio es lo correcto. En los hechos de la sociedad, pues son incorrectos. Por eso yo les he dicho que el Estado participe en el apartado de generación de energía, en el apartado de gas, no está mal, porque al fin y al cabo es otro ente que participa dentro de la generación o dentro de la distribución de gas. Así de simple. Todo esto, pues se los tengo que recalcar y se los tengo que decir, porque siempre hay personas que dicen, no, es que si tiene todo el sector privado ya vamos a estar súper bien. E incluso ha habido personas que han dicho, es que si dejamos el sector privado de la salud en nuestro país, todo va a ir viento en popa. Creo que esas personas no conocen que a lo mejor un seguro promedio más chafita en nuestro país, para una persona, que claro, esto varía incluso entre edades, anda costando alrededor de 60,000 pesos. 60,000 pesos al año. 60,000, de los más jodidos. Y el promedio en nuestro país de ganancias es de alrededor de 4,500 o 5,000 pesos. Haz la cuenta. 12 por 5,000. ¿Crees que las personas van a poder pagar ese seguro? Y eso solamente por una persona. Toma en cuenta que a lo mejor en una familia puede haber 4 personas. ¿Cómo van a poder llegar a pagar 240,000 pesos? Pues obvio que no, si ni siquiera los ganan, ¿cómo van a llegar a pagar esos montos? Es lo que yo les he dicho. Muchas personas dicen, no es que el sector privado se lo dejas todo ya todo viento en popa. No, porque no todos tienen las mismas condiciones. En ocasiones se requiere que el Estado participe dentro de esos apoyos a los sectores. Y es donde pues yo señalo que el energético, la salud, la educación, es donde no tiene que pues limitarse al Estado y que no se tiene que dejar de lado, porque no todos tienen las condiciones para pagar cantidades absurdas. Y también señalar esto de que la corrupción, no porque el sector privado participe en una actividad económica significa que ya no va a haber corrupción o que va a ser menor que la del sector privado. No, al fin y al cabo son las personas. Lo que se tiene que educar es a las personas para que no hagan actividades ilegales, independientemente si es público o privado. El tema económico, pues al fin y al cabo, pues los que hacen que una empresa funcione o no es la gente. Los que hacen que una empresa sea corrupta o no es la gente. Es así de simple. Entonces todos aquellos que dicen, no, es que el mercado tiene que regir todo y la salud y la seguridad, pues señores, no todos tienen las condiciones para poder hacer eso. Por eso el día de hoy estamos viendo que los gobiernos de PRI-PAN se equivocaron drásticamente, porque como les repito, esta empresa de generación de energía en nuestro país tiene ganancias incluso hasta del 200%, cuando su promedio en el mundo es del 15%. ¿Y esto a qué se debió? Pues los contratos bien torcidos que dio el gobierno de PRI, PAN y PRD. Simple. O sea, no es tan difícil entenderlo. Y esto probablemente también lo quieran hacer en México, porque las empresas de generación de energía privada todas se han venido relacionando. Esto mediante lazos que hay con políticos, con empresarios, todas esas bolas de personas, pues realmente no genera una competencia en México. Pues lo que generan son compadrazgos que les benefician a ellos. Pues así de fácil. De ayer más no me queda pues otra cosa que decir, más que si esta información les agradó, me hagan un favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose, y nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto, hasta luego y adiós.